acuerdo? Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Antonio Soto Pareja, soy estudiante de medicina en la Universidad del Norte. Estoy cursando mi internado lectivo en la Universidad de Cartagena por el servicio de neurocirugía. El día de hoy le vamos a hablar sobre el abordaje del paciente con cefalea. Esta es una revisión de temas más que todo para médicos generales y hablar un poco más profundo sobre algunos tratamientos para, pues, enfatizarlo más que todo en lo electivo, la parte electiva. Bueno, bienvenido. Ok. En la tabla de contenido tenemos una pequeña introducción, la parte más importante de este abordaje o de esta representación, que es la historia clínica, ayudas diagnósticas o exámenes complementarios y el manejo completo de las cefaleas primarias principalmente. Bueno, primero que todo la introducción. Bueno, la definición de cefalea. La definición de cefalea es el síntoma de dolor en cualquier región de la cabeza o cuello. Existen más de 300 tipos de cefalea y razones por las cuales producen cefalea, pero la IHS la reduce más que todo a tres categorías mayores, que son las cefaleas primarias, las secundarias o las neuralgias craneales. Las cefaleas primarias se subdividen al mismo tiempo en, más que todo, en la cefalea tipo tensional, las migrañas, la cefalea tipo clúster. Y estas puede que no afecten la vida del paciente o no sea una amenaza para la vida del paciente, pero sí afectan su calidad de vida. Por otra parte, las cefaleas secundarias son debido a, más que todo, patologías que sí pueden afectar la vida del paciente y pues pueden llegar incluso hasta la muerte. Y las neuralgias craneales son más que todo provocadas por irritación de algún nervio craneal propiamente dicho. Con respecto a la epidemiología, se dice que hay una prevalencia a nivel mundial de más del 50%. O sea, al menos una vez al año las personas tienen dolor de cabeza, más del 50%. También se dice que adultos entre los 18 y 65 años han padecido en el último año cefalea. Eso es alrededor del 50 y 75%. Eh, el 85 al 90% son cefaleas primarias, dejando el 10 al 15% de cefaleas secundarias. Esta es una patología que es de los trastornos más comunes del sistema nervioso central y pues afecta a todas las edades, razas, niveles socioeconómicos y zonas geográficas de la misma forma. Ahora, ¿por qué es importante y qué puedo hacer como médico general en centros primarios de salud? Bueno, como dije anteriormente, es una patología muy frecuente, se encuentra entre los 10 motivos de consulta más frecuentes en centros primarios, afecta la vida laboral, social y económica de los pacientes, laboral en el sentido de que estas cefaleas son incapacitantes, es la tercera causa de discapacidad a nivel mundial, según un censo que se hizo en el 2013. Afecta también la vida social de los pacientes, puesto que hay pacientes que al padecer estos tipos de cefalea que son, por decirlo así, muy fuertes, deciden dejar de salir o dejar de hacer las actividades que ellos normalmente hacen. Y la parte económica, puesto que deben estar consumiendo medicamentos, comprando los medicamentos, y hay pacientes que pues no tienen los recursos necesarios para abarcar todos los medicamentos o para el manejo óptimo. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer durante el centro primario de salud? Debemos excluir causas secundarias principalmente. Esto se puede hacer mediante la ayuda del SNUP P10, que es una forma de recordar los signos de alarma o signos de bandera roja, que más adelante se los voy a mencionar. Eh, Se deben excluir las causas locales, que son más que todo a nivel de senos paranasales, en los ojos, oídos, dientes, etc. Y por último, debemos categorizar la cefalea. ¿Esto qué quiere decir? Diferenciar qué es una cefalea tipo migrañosa, tensional, clúster o algún otro tipo de cefalea que serían ya más que todo manejo de alguna especialidad. Bueno, hablando un poco sobre la fisiopatología, entonces,
La cefalea proviene de alteraciones en estructuras externas al parénquima cerebral. Esto se debe a que el cerebro pues no tiene receptores de dolor. Entonces el cerebro prácticamente es como si no sintiera eh, nada. Pero las estructuras adyacentes al cerebro eh, sí presentan estos receptores como son los vasos sanguíneos, las meninges, el mismo cráneo, el hueso, el periósteo y la piel. Todo esto pueden producir cefalea. Entonces, el dolor de cabeza o la cefalea inicia en las ramas aferentes del nervio trigémino principalmente. Estas ramas aferentes provienen de los vasos sanguíneos, de la mucosa, de los músculos, de las meninges, etcétera, de los demás, las estructuras adyacentes. Estas estructuras, estas vías, llegan hasta el ganglio del Gásser, que se encuentra en la imagen, no sé si en el mouse, pero se encuentra en este lugar, y ahí posteriormente se dirigen hacia la médula espinal y la médula oblongada, donde van a hacer sinapsis en el núcleo principal sensitivo del trigémino y en el núcleo espinal del trigémino. Especialmente, o la parte más importante de esta parte, sería el subnúcleo caudal del núcleo espinal, porque ahí además van a llegar receptores tanto de los vasos meningios, las neuronas sensitivas de la dura madre y de parte de la médula espinal alta, o la parte cervical de la médula espinal. Todas estas sinapsis que se forman en estos núcleos van posteriormente a decusarse y van a subir hacia el tálamo mediante el tracto trigémino talámico, o también pueden, pues en la literatura también hablan sobre el espinotalámico lateral. Estos van a llegar al tálamo lateral y medial, principalmente al núcleo eh, posteromedial y el ventral. Ahí van a hacer sinapsis y van a dirigirse hacia la corteza cerebral, principalmente el área sensitiva. Ahí ya el cerebro, mediante un mecanismo, van a entender esto como el dolor o la cefalea que nosotros sentimos. Bueno, vamos a pasar ahora a la historia clínica, que es la parte más importante sobre esta presentación. Entonces, en el manejo del paciente o el abordaje del paciente con cefalea es muy importante la parte de la anamnesis, puesto que a partir de este momento es donde vamos a saber qué tipo de cefalea tiene nuestro paciente y si es debido a una causa secundaria o una causa primaria. Entonces, normalmente los pacientes nos van a llegar a la consulta por el motivo de me duele la cabeza. Entonces, en estos momentos tenemos que estar pendientes sobre la edad y el sexo. La edad es muy importante puesto que uno de los factores de riesgo o signos de bandera roja tiene que ver con la edad. Y el sexo, puesto que hay predisponencia entre las mujeres hacia tener un tipo de cefalea y los hombres a tener otro tipo de cefalea. Entonces, la enfermedad actual, esto siempre nos dicen nuestros profes, pero hay que basarse en el y hacer una enfermedad actual completa, donde nos enfoquemos en hace cuánto empezó la cefalea, si es crónica, si es aguda. Entiéndase como crónica aguda, eh, menos de 9 ataques o crisis en un mes, eso se considera como episódica aguda, y crónica a más de 15 episodios por mes durante 3 meses. Entonces, ¿cómo es el inicio de esta cefalea? Si es súbito, si es progresivo, cómo inició, cuándo inició. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para el posterior diagnóstico de la cefalea. Entonces, ¿dónde está ubicada? ¿Dónde se ubica la cefalea? Esto es importante diferenciarlo. Puede ser bilateral, puede ser unilateral, puede estar ubicada detrás del globo ocular, puede irradiarse hacia el cuello, etcétera. Entonces, el tipo de cefalea, ¿cómo es? ¿Es de tipo opresivo? ¿Es de tipo eh, pulsátil? ¿Es como si fuera un corrientazo? Bueno, en fin, eso también ayuda a diferenciar mucho del tipo de cefalea que estamos viendo. La intensidad y si es discapacitante o no. La discapacidad es uno de los factores también que más ayudan a diferenciar eh, en el tipo de cefaleas primarias. La duración y qué tan frecuente es, eso es para más que todo diferenciar en si es episódica, si es crónica, y también porque hay un tipo de cefalea o unos tipos de cefalea que duran ciertos periodos de tiempo
y no son tan frecuentes en comparación a otros. Ahora, también los síntomas asociados tenemos que tenerlos muy en cuenta. Síntomas como las náuseas, los vómitos, la fotofobia, la fonofobia, esos síntomas son característicos de la migraña y hay que tenerlos muy en cuenta, puesto que las demás cefaleas probablemente no los tengan. El predominio también es importante tenerlo en cuenta, si es de tipo nocturno, si es de matutino, si es después de hacer actividad física, en fin, etcétera. Y si presenta algún alivio con los medicamentos eh, normales, por decirlo así, o no le sirven, y si tiene factores precipitantes que el mismo paciente se haya dado cuenta, por ejemplo, posterior a la ingesta de algún medicamento o alguna comida, también hay que tenerlo en cuenta que él nos pueda referir. A la revisión por sistemas, más que todo buscar síntomas asociados o signos asociados que nos puedan llevar a diferenciar si es una cefalea primaria o si es una cefalea secundaria. Los antecedentes es muy importante tener en cuenta si ha tenido episodios anteriores de esta cefalea, cómo eran esos episodios, si se parecen al actual, puesto que también los signos de bandera roja es que los episodios que la paciente normalmente tenía cambien o se vuelvan más fuertes o se vuelvan atípicos. También si ha tenido antecedentes de cáncer, esto también para tener en cuenta y pudo generar una metástasis a nivel de cerebro, a nivel de médula, también puede generar ese tipo de dolor de cabeza. También antecedentes farmacológicos debido a que hay medicamentos que en algún tipo de pacientes pueden producir dolor de cabeza. Y hay otro tipo de cefalea que es cefalea secundaria a la ingesta de medicamentos o al abuso de medicamentos que está cogiendo mucho auge y les voy a hablar también al respecto más adelante sobre ese tipo de cefalea. Y también los familiares, puesto que hay un componente genético o hereditario en algunos tipos de cefalea también. Al examen físico, este debe ser corto pero efectivo. Eso quiere decir que debe ser un examen eh, que abarque todo, pero que sea conciso y preciso. No vamos a ponernos a buscar eh, cosas donde no las hay, simplemente es buscar y hacer un examen neurológico completo, buscar signos de alarma. Esto es lo que nos va a ayudar más que todo a diferenciar el tipo de cefalea. Hasta aquí, bueno, este es el SNUG P10 que le decía anteriormente. Aquí están todos los signos de bandera roja que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer la valoración inicial de nuestro paciente de la anamnesis. El primero que tenemos que tener en cuenta es si el paciente tiene síntomas sistémicos, que pueden incluir la fiebre, que pueden incluir síntomas eh, que puedan llevarnos a una enfermedad sistémica. Entonces, esto puede ser más que todo significativo de una cefalea secundaria a un proceso infeccioso. El segundo, y aquí voy a hacer un realce, lo voy a decir al final mejor. El tercero nos habla de déficit neurológico o disfunción, que aquí también nos puede hablar de problemas vasculares, ya puede ser una ACV o una hemorragia subaracnoidea o algún tipo de problema vascular. El tipo de cuándo empezó la cefalea, cómo empezó, si fue abrupto o si fue progresivo. Si fue abrupto, también puede ser subjetivo de una hemorragia subaracnoidea, que son las tipos de cefaleas de Thunderclap, que son las que son menores a un minuto de aparición. La edad, como le mencionaba anteriormente, si el paciente es mayor de 50 años, tenemos que estar considerando la artritis temporal, que es una de las patologías más frecuentes que producen cefalea en los pacientes mayores de 50 años. El, si la cefalea cambió de patrón, como decía anteriormente, puede ser indicativo de neoplasia o de algún proceso vascular. Eh, bueno, la cefalea posicional, en donde se puede, el paciente si se acuesta, le aumenta la hipertensión intracraniana y produce la cefalea, y cuando está de pie de pronto no le produce tanto. Eso puede ser por hipertensión o hipotensión intracraneal. Si se precipita con maneras de valsalva, ya sea estornudar, coser o el ejercicio, puede ser por secundario a malformaciones de la fosa posterior o a malformación de Chiari. Y el papiledema, que puede ser secundario a aumento de la presión intracraniana, secundario a neoplasias o una patología no vascular. Ahora, ¿por qué dejé las últimas al final? Anteriormente, el ICH decía que era el SNUP P4 con una sola N.
y estas, la 2 y de la 10 a la 15 fueron agregadas posteriormente y eh, son ahora el que se está usando actualmente. Entonces agregaron que si ha tenido historias de neoplasia, como les mencioné también en los antecedentes, que hay que buscarlo, ya que puede tener metástasis al nivel del cerebro, que la cefalea sea de aumento progresivo o que tenga eh, presentaciones atípicas. Entonces, en estos casos también tenemos que sospechar de una neoplasia o de alguna alteración intracraneal que no sea vascular. Las mujeres que están embarazadas o que estén en el puerperio pueden también significar una preeclampsia. Que tenga, eh, que tenga dolor en el ojo con eh, autonomía, que quiere decir que eso nos ayuda a diferenciar en un tipo de cefalea que voy a decir más adelante, que es el tipo clúster, y la cefalea postraumática que empieza después de un trauma. También hay que tener en cuenta porque puede ser un hematoma subdural o un hematoma epidural. Y la patología, por ejemplo, del sistema inmune, como el VIH, que puede ser una secundaria a infecciones oportunistas. Y la última, que es la de painkiller overuse, que quiere decir el abuso de medicamentos de, para algún tipo de cefalea que el paciente esté padeciendo. Entonces, eso es un tipo de cefalea que está cogiendo mucho auge en estos momentos. Entonces, hasta el momento tenemos un pequeño algoritmo aquí que nos llega el paciente con cefalea, le hacemos la historia y la examinación completa y hay que hacerle el SNOOP P10 para ver si tiene algún tipo de cefalea secundaria o si no, o si se excluyen los signos de bandera roja. Si el paciente presenta alguno de estos, hay que remitirlo al departamento de urgencias o al especialista apropiado, dependiendo de qué tan grave sea el cuadro del paciente. Si no tiene ninguno de los signos de bandera roja, hay que buscar causas locales, ya sea dolor de muela, en los dientes, en los senos paranasales. La sinusitis produce un dolor característico en la parte frontal de la cara, en el ojo, las orejas, no otitis puede producir dolor de cabeza y en el cuello. Estos tienen que tratarse acorde a la patología que está presentando el paciente. Si no presenta ninguno de esos, entonces hay que considerar las cefaleas primarias. Entonces, la categorización de las cefaleas, las principales son estas tres que les estoy presentando en estos momentos, que es la migraña, la cefalea tipo tensional y la cefalea clúster. La migraña abarca el 12 al 18% de todas las cefaleas que hay alrededor del mundo. De este 12 al 18%, con aura representa el 15% y sin aura el 85%. Afecta más que todos los adultos entre 35 y 45 años y es más común en las mujeres. La cefalea tipo tensional representa el 32 al 41% de todas las cefaleas y empieza más que todo en la adolescencia. Es más común también en mujeres y está asociado a problemas de estrés o problemas osteomusculares. Como les comentaba anteriormente, problemas asociados a factores desencadenantes o problemas de la postura, dependiendo del trabajo que estén haciendo los pacientes, también podemos relacionarlo con el tipo de cefalea que puedan tener. En algunas literaturas hablan de que la migraña es más común que la cefalea tipo tensional, pero en la revisión que hice encontré fueron estos datos y bueno, si encuentran algún otro, pues me hacen saber. Y por último, cefalea tipo clúster, que abarca el 0,5% de todas las cefaleas y es más común en los hombres, una relación 6:1. Es más común después de los 20 años de edad y se le llama la cefalea suicida. ¿Por qué se llama cefalea suicida? Porque el dolor es tan intenso que los pacientes hablan acerca de quitarse la vida, eh, pues de lo intenso que es el dolor, valga la redundancia. Bueno, entonces es importante tener en cuenta para hacer el diagnóstico y hacer una caracterización correcta del tipo de cefalea que estamos viendo mediante la localización del dolor, la cualidad del dolor, la intensidad, los efectos en las actividades, otros síntomas asociados y la duración, puesto que en la cefalea tipo tensión la localización normalmente es bilateral, es de tipo opresivo o que aprieta, la intensidad es leve a moderada y no se agrava con los quehaceres del día a día del paciente.
no tiene otros síntomas normalmente, pero puede tener, más adelante se lo voy a decir, es uno de los criterios para diagnosticar la cefalea tipo tensión, que puede tener o fotofobia o fonofobia, uno de los dos. Y la duración va desde 30 minutos hasta los 7 días. A diferencia de la migraña, que puede ser unilateral o bilateral, pero principalmente es unilateral, es de tipo pulsátil, la intensidad de moderada a severa, se agrava o evita que los pacientes hagan sus actividades del día a día, o sea, es discapacitante y está acompañada de síntomas como vómitos, náuseas, fotofobia y fonofobia. Y la duración va de 4 a 72 horas. Por último, la cefalea clúster es normalmente unilateral y se enfoca más que todo alrededor del ojo. La cualidad del dolor es variable, algunos pacientes hablan que es un tipo corrientazo y la intensidad es de severa a muy severa. En estos pacientes produce mucha agitación y no los deja descansar muy bien y los síntomas asociados son eh, síntomas autonómicos craneales que son del mismo lado de la cefalea y son lagrimeo, rinorrea, tosis palpebral y entre otros. Y la duración va entre 15 a 180 minutos. Bueno, el diagnóstico, esta es la tabla del ICH, donde nos especifican los criterios para cada una de las cefaleas primarias. Entonces, en la cefalea tipo tensión, primero que todo hay que ver si es crónica o si es episódica. Entonces, si es episódica, es que sea eh, menor o igual a 9 episodios que ocurren eh, en un mes. Y la crónica es mayor o igual a 15 días por mes en un rango de 3 meses. Esta tiene que durar entre 37 días, 30 minutos y 7 días, como les comenté anteriormente, y cumple con las características que anteriormente les mencioné. En la parte que dice D, tiene que cumplir con estos dos criterios, que no produzca ni náuseas ni vómitos, y tampoco puede tener las dos juntas, la fotofobia o fonofobia, sino una de las dos. Y no puede ser atribuida a ningún otro desorden o a ninguna otra situación del ICDH. La migraña, por otra parte, es más de 5 ataques que cumplan con los criterios del B al D. Entonces, la cefalea que dura de 4 a 72 horas, cuando está tratada o no tratada, que cumpla con los criterios que anteriormente les mencioné, que son pulsátil, unilateral, que sea moderado a severo y que se agrave con la rutina física. Que también tenga uno de los siguientes, que sea náuseas o vómitos, o fotofobia y fonofobia. Y tampoco se debe atribuir a ninguna otra patología. Por último, la cefalea clúster, que es más de 5 ataques que cumplan con los criterios del BAD. Entonces, que sean lo mismo que le estaba diciendo anteriormente, que sea severa o muy severa, alrededor del ojo, que dure entre 15 y 180 minutos, y cuando cumpla con los síntomas autonómicos del craneales, y que tenga sensación de agitación o de no descanso. Ocurre normalmente entre 1 y 8 por día, episodios o crisis, y tampoco se debe atribuir a ningún otro diagnóstico del ICH. Bueno, aquí les resaltaba que esta es la diferencia principal entre la cefalea tipo tensión y la migraña, que una no tiene síntomas asociados o tiene muy raro que los tenga, y la otra sí los debe tener para hacer el diagnóstico. Bueno, entonces, los exámenes complementarios, antes de los exámenes complementarios les voy a mencionar unas eh, ayudas diagnósticas, unas herramientas que tenemos los médicos para descartar o para diagnosticar la migraña. Una de esas es la mnemotecnia PAUS, que habla de sus siglas, que sea una cefalea pulsátil, que tenga una duración de 4 a 72 horas, que sea unilateral y que cause náusea, vómito y sea discapacitante. Esta mnemotecnia es más que todo para la migraña, y tiene 4 de los 5 criterios que le acabo de decir,
tiene un LR del 24, de 24. Eso quiere decir que tiene 24 más chances de presentar la migraña. Y la otra ayuda o herramienta diagnóstica es la ID Migraine, que habla de tres criterios: que sea una cefalea discapacitante, que tenga fotofobia y que esté asociada a náuseas y vómitos. Si están dos de esas tres, es un valor predictivo de hasta el 93% de que padezca el paciente de migraña. Ahora sí, hablando de ayudas diagnósticas y exámenes complementarios, eh, esto es más que todo, o se usan más que todo para cuando estamos sospechando de cefaleas secundarias. Uno debe pedir un hemograma rectal de fase aguda, una beta-HCG para ver si está la paciente embarazada, y entre otros exámenes de sangre que, dependiendo del cuadro clínico del paciente, uno lo considere. El hemograma, más que todo, cuando se habla de infecciones, los rectales de fase aguda sirve mucho para descartar la arteritis temporal en los pacientes ancianos, y la HCG, pues, para descartar que la paciente no está embarazada. La focalidad neurológica nos habla más que todo de una anomalía intracranial, y en estos casos es necesario, pues, realizar una neuroimagen. La neuroimagen, dependiendo de dónde estemos atendiendo al paciente, puede ser un TAC o una resonancia magnética. Si estamos hablando del servicio de urgencia, lo mejor o la herramienta que mejor utilizamos, la que más utilizamos es el TAC. Y si estamos hablando de consulta externa, que es un paciente que en realidad puede esperar un poco más y no estar urgente, es mejor hacer la resonancia magnética para disminuir costos y para tener una mejor visualización de la patología que pueda estar presentando. El electroencefalograma no está indicado en la cefalea por ninguna razón, a excepción de que la cefalea esté asociada a convulsiones. La punción lumbar también puede ser, hay una buena ayuda diagnóstica, siempre y cuando se realice después de la neuroimagen y el paciente tenga sospecha de meningitis o encefalitis o hemorragia subaracnoidea. Las indicaciones del TAC de cráneo simple están aquí anotadas, que son la cefalea en trueno, que es característico de la hemorragia subaracnoidea, que se ve muy bien en el TAC, que tenga un empeoramiento progresivo de la cefalea, que eso nos puede ayudar a hablar de un proceso neoplásico, focalidad neurológica diferente a la hora de la migraña, presencia de rigidez nucal o papiledema, que nos hablan de un proceso infeccioso o de aumento de la presión intracraniana, fiebre no explicada por enfermedad sistémica, nos puede hablar de un patógeno eh, no común, y el paciente, si está asociado a el virus de la inmunodeficiencia humana o el VIH, eh, también nos puede hablar de eso. Síntomas de hemorragia intracraniana también es una indicación de TAC. Síntomas como que tenga hemiparesia, hemiparesia de algún lado, eh, parálisis facial, alteración del estado de conciencia. Cuando no se puede clasificar la cefalea, eso quiere decir que llegamos al punto donde no tenemos ni idea de qué tipo de cefalea puede ser. Es necesario hacer un TAC de cráneo simplemente para descartar y ver que no tenga alguna patología subyacente que esté provocando esa cefalea. Y por último, la ansiedad en el paciente por temor a patología tumoral. Hay pacientes que pues tienen mucha ansiedad o mucho temor debido a que familiares, amigos, vecinos les hablan de que eso puede ser un tumor, y a veces la ansiedad del paciente supera, eh, pues, digamos, las normas que normalmente uno debe seguir, y prefiere mandarle el TAC para tranquilizar al paciente. A ver, ahora el manejo. El manejo principalmente es buscar factores predisponentes, que son la hidratación, que tenga hidratación adecuada al paciente, que coma a las horas que son, que no duerma bien. Son factores que predisponen a tener este tipo de cefalea. El consumo excesivo de alcohol, por ejemplo, o de cafeína, que no hagan ejercicio, eso también puede producir cefalea. Y factores perpetuantes o precipitantes, como el estrés, la ansiedad, la misma depresión, o que algún tipo de comida, algún medicamento provoque este tipo de cefaleas también. Entonces, el tratamiento agudo sería
más que todo en las cefaleas que son leves, y sería más que todo con AINES o acetaminofén. Los pacientes responden demasiado bien a este tipo de medicamentos cuando la cefalea es leve. Cuando la cefalea ya es un poco más intensa y el paciente en verdad lo requiere, eh, se puede aplicar un tratamiento preventivo donde se utilicen antidepresivos tricíclicos, beta-bloqueadores, triptanos o topiramato, según las preferencias del paciente y según el caso de cada paciente. Y el tratamiento preventivo está indicado en casos, por ejemplo, en la cefalea tensional, cuando es más de 9 episodios al mes y afecta la vida laboral, social o incapacita al paciente. Y en la migraña, cuando es recurrente e incapacita a pesar del tratamiento óptimo con acetaminofén y AINES, recurrente con aura prolongado y o migraña hemipléjica, frecuente requerimiento de alta dosis de medicamentos, puesto que esto puede generar otro tipo de cefalea, la llamada abuso de medicamentos, y recurrente y el tratamiento agudo está contraindicado. Entonces, acá tenemos el algoritmo completo. Anteriormente hemos llegado hasta donde dice cefaleas primarias. Entonces, a partir de ahí, se dice que la cefalea clúster debe ser referida al neurólogo. Pero yo les voy a decir un poco sobre el manejo ahora en la siguiente diapositiva. Entonces, la cefalea tipo tensión y la migrañosa, entonces el manejo es como les acabo de decir, hay que considerar factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes y considerar el manejo farmacológico primario o el agudo que son las fenilfenidaína. Si es episódica, pues hacer eso. Y si es crónica, pues hay que excluir causas de aumento o el abuso de medicamentos y reevaluar al paciente, ya sea un neurólogo o uno mismo en su consulta externa. Y el manejo cefaleático clúster, que anteriormente, como les dije, es remitir al especialista, en este caso el neurólogo, pero también se puede hablar de evitar factores predisponentes, eh, como el abuso del alcohol o el abuso de la cafeína. Y se debe hacer el tratamiento, eh, digamos, por decirlo así, doble o triple en este caso, que sería evitar factores predisponentes, el tratamiento sintomático, que es su principal o el que más visto mejoría, es el sumatriptán aplicado subcutáneamente, más oxígeno por 15 minutos a 7 a 12 litros por minuto. Y un tratamiento profiláctico que durante el periodo sintomático. El tratamiento profiláctico se divide en dos y es el tratamiento de transición que debe ser un corticoide, en este caso aquí nos propone prednisona, y el tratamiento preventivo a largo plazo, que ya sería con verapamilo o topiramato y o litio. Entonces, ese sería el manejo, pero en realidad, como médicos generales, lo que debemos hacer es tratar de remitir al paciente al especialista lo más urgente posible. Por último, les traigo la cefalea por abuso de medicamentos, que es una cefalea que ha venido en aumento en los últimos años debido a que las personas, pues, cuando tienen cefalea, normalmente lo que hacen es tomarse un acetaminofeno, tomarse un ibuprofeno, y a veces abusan de estos medicamentos hasta llegar a este tipo de cefalea. Que lo que hacen normalmente es ocultar otro tipo de cefalea primaria adyacente o que el paciente tenga normalmente. Entonces, los diagnósticos, para hacer el diagnóstico, debe tener cefalea que ocurre más de 15 días al mes con una cefalea preexistente que, eh, que abuse de las drogas, de uno o más drogas y que tenga eh, y que no sea atribuida a ninguna otra patología o a ninguna otra cefalea dicha por el ICHD. Entonces, normalmente se habla de abuso cuando los AINES o el paracetamol es mayor a 15 días al mes y los triptanes u opioides más de 10 días al mes. Si el paciente tiene o consume más de 10 días o más de 15 días al mes, ya se considera abuso de esos medicamentos. Y el manejo en estos casos sería suspender el medicamento y eso va a dar una mejoría a largo plazo, puesto que aquí no está indicado el tratamiento preventivo, ya que eh, es inefectivo y pues perpetúa el abuso de otros medicamentos
pues como no le va a servir, él va a seguir consumiéndolo y va pues a perpetuar esta cefalea por abuso de un medicamento. Y bueno, eso es todo. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta que me interesa a usted como interno y para sus compañeros, que creo que hay también otros internos en, en la revisión. Cuando tú te enfrentas a un paciente con cefalea, en el examen físico, si tienes 10 minutos, ¿qué le examinas al paciente? Aparte de los signos, obviamente. ¿Qué le examinas al paciente desde el punto de vista físico, cuando semiológico? ¿Qué te interesa en el examen físico aparte de los signos vitales? Tú hablabas de un Bueno, examen rápido, pero bueno, tienes un paciente que te llegó a la urgencia y tienes 10 minutos porque tienes 20 más esperándote. ¿Qué cosas tienes que examinarle al paciente? bueno, doctora, uno debe examinar más que todo, pues hacer el examen neurológico completo. En estos casos es imperativo hacer el fondo de ojo, va a evaluar la marcha, para también evaluar reflejos, evaluar, eh, Pues el paciente nada más te dice que tiene cefalea. El paciente no te dice que ni que tiene debilidad en un brazo, ni que tiene nada, ningún otro síntoma focal. O sea, él te dice que tiene cefalea intensa. listo. No te Entonces, dice, te vas a poner a perder el tiempo evaluándole marcha, pares craneales, o qué harías tú ahí rápidamente que tienes que agilizar en la urgencia. ¿Qué cosas vas a examinar? ok, Porque el un fondo examen de ojo, neurológico en promedio te vas a demorar media hora perfectamente, o 20 minutos. sí, yo enfocaría más que todo al fondo de ojo, pues para descartar cualquier patología Porque en el secundaria, fondo de ojo, ¿para qué te sirve? para mirar si hay papiledema, Papiledema, ¿qué más? para ese aumento de la presión intracraniana. Papiledema, eso te lo da papiledema. ¿Qué más buscas en el fondo de ojo? Eh, mm, Dentro del enfoque de cefalea. No estamos hablando de que ya tú tienes un paciente con cefalea. Fíjate que cada cosa que vas a hacer desde el punto de vista semiológico tiene un objetivo. Y el objetivo es rápidamente definir signos, lo que tú dijiste, las banderas rojas. Me gusta eso. O sea, bandera roja es como médico de urgencias, que ya tú estás ahí, hay cosas que tienes que rápidamente definir. Tu fondo de ojo es importante porque el papiledema te indica una probable hipertensión endocrinal. ¿Para qué más te sirve el fondo de ojo? no recuerdo, doctora, no podría decir. Muchas veces, a través del fondo de ojo y a través de la cefalea, diagnosticas una hipertensión crónica no diagnosticada, que no había sido diagnosticada. Ves si hay retinopatía hipertensiva o retinopatía diabética. Más de una vez ha pasado que haciendo un fondo de ojo es que diagnostican un hipertenso crónico que nunca había sido diagnosticado. Y resulta que el paciente está haciendo emergencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva le está dando la cefalea. ¿Sí? Entonces, Ok, ver si hay cambios de los famosos hilos de cobre, si hay cambios, si hay el cruce arteriovenoso, se está dando de la mejor manera, o si ya ves las venas irritadas que indican que las arterias están muy gruesas, que la íntima, perdón, la media ya se engrosó y que están aplastando las arterias a las venas. Entonces, fíjate que el fondo de ojo te sirve para varias cosas. Y cambios de retinopatía, si hay algún infiltrado algodonoso que te indique que ya hay cambios crónicos, si hay huellas de sangrado en la retina. Entonces, fíjate, bueno, el fondo de ojo, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más le examinas al eh, paciente rápidamente? Él te dice que no tiene ni debilidad de un brazo, entonces si no tiene debilidad, ni tiene alteraciones de motoras, ni tiene alteraciones que te sugieran compromiso de pares, pues a veces uno no se pone a perder el tiempo en eso, ¿verdad? Porque claramente dice que no siente si no lo hace para. ¿Qué otra cosa le debes examinar por obligación? y el paciente presenta de pronto rigidez nucal. Ok, bueno, la rigidez nucal es importante. Más que rigidez, él no te va a decir que tiene rigidez nucal, ¿no? Él te va a decir que le duele el cuello. Ujú. Entonces, en pacientes de edad, resulta que la cefalea que nosotros a veces diagnosticamos como tensional, y recordemos que la tensional, o sea, puedes tener una tensión muscular que no sea una cefalea tensional, que es primaria, que se supone que no hay una lesión. Y en los ancianos, en las personas de edad, la artrosis cervical, la discopatía cervical genera una tensión, una rectificación, una desalineación de la columna y es causa frecuente de dolor de cabeza por tensión, una tensión muscular, un espasmo. Entonces, importante palpar los músculos del cráneo, sobre todo los temporales,
Los masseteros, ver la parte del trapecio, la inserción del trapecio para ver si tiene dolor. ¿Ok? Eso Ok. te indica que el paciente puede tener, muchas veces el paciente dice, doctor, es que tengo un peso en el cuello. Resulta que el paciente tiene semejante artrosis. Entonces, el dolor de cabeza no es como tal a nivel craneal, no es nada a nivel del cráneo, sino un reflejo de una patología cervical. Entonces, el tono muscular de los músculos temporales y los músculos en la parte cervical posterior. ¿Qué otra cosa vas a hacer al examen físico? Bueno, si nos encontramos con un paciente que es mayor de 50 años, podríamos palpar las arterias temporales, que es importante también para descartar la De arteritis. hecho, cuando palpas el músculo temporal, palpas las arterias porque están encima. Ok, Ujú. ¿qué más? Mm, ¿Será que le pones el fonendo a las carótidas? no leí al respecto, doctora, la verdad. Entonces, fíjate, en personas de edad es muy importante hacer una auscultación carotídea. Eso hace parte del examen rápido de cefaleas. Muchos pacientes, a veces, podemos hacer diagnóstico de un problema circulatorio cerebral nada más palpando las carótidas. Y ellos tienen sensación de embotamiento y de cefalea. Es una cefalea vascular como tal que se asocia a otros síntomas, alteraciones de la memoria, a vértigo, inestabilidad postural. Entonces, las carótidas son importantes, doctor. Usted como médico nunca se lo olvide en una persona de más de 50 años, póngale el fonendo a las carótidas. Fíjate, ya estamos hablando de cositas que a veces a uno se le pasan dentro del enfoque. Otra cosa importante, el dolor de cabeza, que los pacientes dicen que le duele el oído. Me da el dolor de cabeza, doctor, y me da un corrientazo en el oído. Y entonces, usted a veces se enfoca en que el problema puede ser del oído, entonces vaya al otorrino. Y resulta que otra causa de dolor de cabeza por tensión es cuando tienes una disfunción temporomandibular. Entonces, cuando estés examinando la parte muscular, usted vea y toque la articulación temporomandibular, tóquela por fuera, que abra la boca el paciente, miren si eso es lo que le genera dolor y si es posible meta la mano con un guante eh, dentro de la boca y palpe la articulación por dentro. Muchas veces la causa es una disfunción temporomandibular. Entonces el paciente ha dado botes por toda Cartagena con todos los neurólogos, y resulta que el paciente tiene una disfunción. Entonces también eso es un reflejo de una cefalea que genera tensión muscular. Fíjate, otra herramienta semiológica que a veces ignoramos. ¿Qué más tocas? ¿Qué otra cosa tocas en el paciente? Tú lo mencionaste. Puede ser los senos paranasales también. Perfecto, los puntos de senos paranasales. La sinusitis en nuestro medio y más con los cambios climáticos también es una causa de cefaleas secundarias. Indudablemente puedes hacer un rápido examen de los pares craneales, Mm. que eso también, y fíjate que en eso te están llevando 10 minutos. Rápidamente palpas, tienes que palpar al paciente, que no se te olvide ponerle el fonendo encima, que no se te olvide palpar toda la parte muscular, fíjate que estás utilizando cosas y el fondo de ojo. Y eso te da unas herramientas básicas. Eh, Algo también importante, nosotros estamos viendo, bueno, lo que pasa es que hablar de cefalea, eso es un capítulo, yo sé que hiciste un gran sacrificio y muy buena tu revisión, de verdad que tengas las pautas primarias para evaluar, pero cefaleas, nos pasaremos hablando de cefaleas como 7 días perfectamente, porque cada cefalea primaria tiene otro espectro y cada cefalea secundaria también es un capítulo aparte. Algo Bien, interesante, doctor. doctor, es qué factores, porque también se nos olvida, precipitan el dolor. Y qué tipo de alimentación tiene el paciente y cómo es la alimentación. ¿Cuáles alimentos le diste que están más relacionados con cefaleas vasculares, incluyendo las migrañosas? ¿Qué cosas debes preguntarle si come o no come el paciente? Doctora, yo leí que el queso, la cafeína, eh, recuerdo, porque es que la tengo en la mente, pero son varias, entonces, el queso, la cafeína, el vino, eh, creo que Entonces, la cafeína, hay una sustancia que se llama la tiramina. La tiramina la consigues mucho en las carnes frías, es un tipo de nitrito. El gluten, doctor, el gluten está causando muchas cefaleas y nosotros no preguntamos sobre eso. Y yo creo que el 99.9% de los seres humanos consumimos gluten a la lata. Y resulta que estamos subdiagnosticando la alergia al gluten, cuya manifestación principal en jóvenes es la cefalea. Entonces, el trigo, el consumo excesivo de trigo, la proteína del trigo, que es el gluten, puede generar muchas cefaleas
mal diagnosticadas como migraña. Entonces también preguntarle qué tanto consume pan, qué tanto consume lo que son las diferentes salsas, quesos fermentados, carnes frías, café, el excesivo uso de alimentos azucarados. Entonces dice que es cosas que uno tiene que ir advirtiendo para que realmente el tratamiento funcione, porque si usted le manda un tratamiento y no corrige las otras cosas, nada estamos haciendo. El patrón de sueño. Cada vez que usted interrogue una cefalea, pregunte cómo duerme. Casi que el 99% de las cefaleas por tensión están asociadas a mal patrón de sueño. ¿Qué patologías crees importantes evaluar en el sueño? ¿Qué le preguntarías del sueño, Antonio? Yo sé que la idea no es hacerte preguntas por hacerles para repasar algo importante que ustedes en su práctica médica deben tener en cuenta. Sí, En sí, el no, sueño, claro. ¿qué preguntarías? Pues, doctora, si se levanta en las noches, a qué hora se duerme normalmente, la hora que se levanta también es importante, si duerme a deshoras. Le preguntaría si, cómo es su patrón de sueño, si es un patrón de sueño regular o si se despierta varias veces en la noche. Exacto. ¿Qué más te parece importante? O a Si los otros duerme, internos. si duerme a deshoras, o sea, por ejemplo, si hace siestas de larga duración, por decirlo así, también vi que también puede afectar o provocar una migraña, un tipo de cefalea. Uno de los internos. ¿Será que saber si el paciente ronca es importante, Antonio? Eh, sí, sí, claro que sí. Puede estar ¿Qué te puede teniendo indicar? una apnea obstructiva del sueño. Exactamente, si el paciente ronca, si hace paradas respiratorias, porque las apneas del sueño pueden estar asociadas a cefaleas precisamente tensionales, pueden estar asociadas a cefaleas vasculares y muchas ocasiones pueden tener una etiología que nosotros en nuestro medio lo vemos bastante, no sabemos por qué, que es la malformación de Arnold-Chiari. ¿Sí sabes lo que es eso? Tengo idea, pero tengo que revisarla, la verdad. La malformación de Arnold-Chiari es una malformación de la unión cráneo-cervical cuya manifestación puede ser la apnea del sueño, porque las amígdalas cerebelosas están descendidas en el agujero humano y puede dar ese tipo de alteraciones semiológicas, ¿ok? Esa cefalea tensional con el paciente que hace paradas respiratorias. Bueno, muchas gracias. No sé si algún docente quiere adicionar algo, alguno de mis residentes. Profe, dos cositas. Bueno, lo primero felicitarlo porque sí, estuvo muy organizado, muy completo y conciso. Y para los demás internos que están presentes o los que vayan a ver el video más adelante en YouTube, eh, ojo con el paciente migrañoso que llega a urgencias, porque los subestimamos de que, es que otra vez tiene una crisis. Un migrañoso que venga a urgencias hay que poner atención porque él se conoce cómo es su crisis migrañosa y por algo llega al servicio, ¿no? Es diferente, algo tuvo que haber cambiado para que acudiera a nosotros. Entonces es muy frecuente que el migrañoso sea reenviado otra vez a la casa y otra vez, y no falta una cefalea secundaria. Y el otro detallito es que se ve muy frecuente en nuestro medio, es que una cefalea puede ser con signos de alarma, no significa tomografía y ya, o una dosis de dipirona y ya. Se nos está olvidando que el manejo debe ser por horario, no todo es, o sea, una tomografía no va a solucionarle el motivo de consulta al paciente. Entonces se nos está olvidando a veces por qué vino el paciente, que es dolor, y parece irónico, pero vienen por dolor y lo que menos ponemos es analgésico. De resto, pues no, creo que ya muy completo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, si no hay ningún otro aporte, les doy muchas gracias por haber asistido a los internos. Esto es una buena actitud de ustedes porque todos aprendemos de todos y ojalá continúen asistiendo a las revisiones de temas porque de verdad que
hay muchas cosas que a veces en la práctica se nos olvidan y que son importantes estar repasándolas no una, sino miles de veces para poder crear ya el concepto en nuestro hipocampo y tenerlo en cuenta cuando enfrentamos a un paciente. Doctor Antonio, muchas gracias por el interés de compartir con nosotros sus inquietudes y bueno, aquí estamos para continuar creciendo. Que tengan buena Muchas, noche todos. muchas gracias, doctora. Bueno, buenas noches. Buenas noches.